Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a hablar en este podcast number 2 de estudiar fotoperiodismo y en qué manera hacerlo. Porque me parece un poco suicida seguir en el mismo camino ridículo que no te llegas a ningún sitio. Y entonces también te diría que el fotoperiodismo lleva estancado varias décadas y prácticamente sigue en los mismos márgenes que el principio de los 90. Y cualquier intento de ofrecer y abrir nuevos caminos se hace muy complicado, porque salir de un rol tradicional que conocimos desde por lo menos 50 años es complicadillo. Y entonces pensamos un poco a la transformación de los últimos años del sector de la comunicación, de cómo ha cambiado la información, de cómo estamos viviendo una crisis laboral y financiera, pero no solo en el fotoperiodismo, ¿no? En muchos otros ámbitos de la economía y también después de la pandemia, ¿no? Pero con la agravante que la información es un derecho constitucional y que nuestro trabajo juega un rol fundamental en el desarrollo democrático de cualquier sociedad. Vamos. ¿Cuáles son los factores complicados? Pues que algunos canales han concentrado mediáticamente la atención y han quitado a otros medios la fuerza y la posibilidad de mantenerse, también a causa de los ingresos escasos de publicidad, y que la caída de los lectores ha incidido de manera especial en los medios de comunicación escritos, que también no son solo escritos, porque pensamos a la radio y a la televisión, hay una precarización realmente drástica. Y entonces vamos a ver que muchos medios reducen la plantilla, prácticamente todos los medios de comunicación lo han hecho, y a muchos periodistas se dan por imposible trabajar con nómina, y entonces comienzan a emplearse como freelance, como colaboradores. Así que vamos a ver en qué manera podemos estudiar fotografías, porque un fotógrafo realmente y un fotoperiodista puede trabajar de 1000 maneras. Yo te ofrezco la posibilidad de inspirarte y tomar algunas ideas distintas en este podcast, y también si te interesa la carrera del fotoperiodismo y si te interesa la educación en este campo, pues he preparado un contenido que te voy a explicar enseguida. Pero recuérdate que sería insensato creer que el fotoperiodismo es la misma cosa que hace 5 o 10 años, y que el crecimiento de otros factores como lo del marketing digital, de las redes sociales y sobre todo del entorno digitales no hayan progredido y que todo siga el mismo camino. Entonces, hacemos que la fotografía empiece a jugar un rol esencial en la comunicación social, en el fotoperiodismo 2.0, en el marketing empresarial, en carreras afines. Y vamos a hablar de cómo la fotografía es importante dal punto de vista que también se explica con la frase tradicional, ¿no? Una imagen vale más de 1000 palabras. Ya, pero ¿por qué nadie nos va a hablar de cómo ofrecer nuestro servicio vía web? O de la importancia que la imagen logran gracias a la era virtual. ¿Por qué no nos explican cómo tenemos que transmitir nuestros mensajes con estos instrumentos nuevos de esta era? ¿Por qué esta educación no nos encamina hacia una profesionalización en este trabajo de este siglo? ¿Por qué tiene que ser un lujo pijo poderse pagar la universidad por tener contactos y conocimientos y exposición y pagarse siempre todo un pagar para obtener certificaciones que nadie te va a pedir? Ya, porque la fotografía no es únicamente estudiar, la fotografía es tomar fotografías, y por aquí no se escapa. La carrera del fotoperiodista es bastante densa
y la calidad de conocimientos que necesitas aprender si estás realmente interesado en hacer lo que haces, cioè estudiar fotoperiodismo, quizá è bastante densa, pero el estudio de esto dentro de este campo te puede permitir, según lo que te ofrecen las clases, de entender un proyecto o de escuchar simplemente como lo han hecho los demás. Así que yo he pensado de ofrecerte mis clases y soy el fundador de la Escuela de Fotoperiodismo en la Era Digital, que voy a lanzar al final de septiembre, después de la Semana de Fotoperiodismo Digital, en la que voy a compartir a partir del 14 de septiembre 4 clases gratuitas y algunas sorpresas más. Pero te voy a explicar al interno de estas 4 clases de una semana por qué es importante apuntarte a un curso de fotografía más profesional, de fotoperiodismo en la era digital, donde, a diferencia del fotógrafo aficionado, tendrás una finalidad: aprender cómo transmitir tu mensaje sin morir en el intento y sobrevivir de esto y ganarte la vida poco a poco, siempre en manera mejor. Así hay que saberlo bien, hay que apuntártelo. No vamos a hablar solo de técnicas, pero sí que lo vamos a hacer. Vamos a transmitir un conocimiento más acercado al ámbito del fotoperiodismo, de la psicología, de la sociología, del comportamiento de las masas, del marketing, del mundo digital, de esta era de grandes cambios y transformaciones. Así que una vez que tú tengas tu curso culminado, encontrarás cuáles son las opciones laborales que te interesan, porque normalmente para trabajar como fotógrafo se tiene que elegir un poco entre las distintas ramas cuáles son las opciones laborales que queremos atacar. Y yo te voy a elencar aquí en este podcast 4. La primera es la de trabajar contratado para una empresa. La segunda es de trabajar de forma independiente como autónomo o freelance. Y la tercera es de trabajar como artista, lo que pasaría a ser un emprendimiento igual, pero con algunas especificaciones y distinción. Y la última es la combinación de algunas de las anteriores. Te prometo que cada una tendrá sus ventajas y desventajas que vamos a desarrollar a través de tu percurso y de tus decisiones personales. Y nosotros, profesores y tutor, iremos ocupándonos de cualquier duda mientras maneja tu proyecto. Porque lo que sí, vamos a ser fotoperiodistas y vamos a entender cómo tener mucho volumen de trabajo. El sueldo de estos profesionales es bastante diverso y dependerá de ti, de la forma en que quieres trabajar, de los medios a los que te estás dirigiendo, cómo quieres que llegue tu trabajo. Te puedo decir que en principio un fotógrafo profesional puede ganar un sueldo entre los 2.000, a ser muy optimista, y los 17.000 euros anuales. Pero que también con un rodaje hay fotógrafos y trabajos que pueden facturar más de 20.000 euros por año. Piensa que si eres un fotógrafo autónomo, un freelance, has tenido meses en lo que quizás has ganado entre los 2.000 y 4.000 euros, pero luego has tenido meses en lo que no has logrado subir un duro a tu cuenta. Y entonces, en este caso, el trabajo de un fotoperiodista tiene mucho de administración, de los ingresos, para tener un promedio estable, ya que se trata de un labor que no arroja los mismos beneficios monetarios de otros trabajos si no tienes un conocimiento general sobre administrar, gestionar, marketing y muchos otros contenidos que te vamos a proporcionar a lo largo del curso de 6 meses. Lo que sí, los beneficios personales no necesitan de algún dinero, ya que se trata de una carrera muy apasionada, la del fotoperiodismo. Y si es lo tuyo, tienes que darlo todo y convertirte realmente en un profesional.
y hacer lo que de verdad te gusta. Mientras te digo esto, estamos en España, pero también en Italia, de donde yo vengo, en uno de los países con más ninis de la Unión Europea, por el fracaso educativo, porque los titulados salen de la universidad y después de años de haberse sacado el título, pues no llegan a trabajar según lo que habían estudiado, o encuentran un trabajo que no tiene la misma cualificación o la tiene menor de la que habían estudiado, y se quedan en esta situación estancada por años. Y súmale a esto la cantidad de migrantes, como soy yo, que nos hemos movido por el tema de mejor condiciones de vida, familia, trabajo, y mil y otras historias que podemos estar aquí a elencar. Tenemos solo 15 minutos de podcast, entonces vamos a hablar más de lo por qué ha pasado esto y cuáles son los resultados y cuál es la acción que puedes tomar tú. Me quedan 3 minutos y 40, lo podemos hacer, creo, porque no quiero delungarme demasiado, y ya todos sabemos que, a excepción de algunos países, el sistema educativo global es el mismo del siglo pasado, y este mundo que ya no existe, y entonces también el nivel educativo tiene que cambiar. Y también la debacle laboral no es solo cuestión del mercado laboral, es que si no queremos evolucionar, no llegaremos adelante ni de un paso, y seguiremos arrastrándonos el siglo pasado sin ver el nuevo rumbo más acorde a la necesidad del siglo XXI. Piensa, por ejemplo, a la cantidad de learning, de enseñanza, donde los alumnos no trabajan por proyectos, sino por materias. Eso me parece ridículo y realmente no es importante, porque lo que vamos a ver más importante es el proceso en lugar del resultado. Así que de esta manera el alumno va a convertirse en investigador de sí mismo y va a encontrar su respuesta para sí mismo y va a escucharse repetir hasta la memorización, no del contenido didáctico, sino cuál es el sistema que ha elegido, que no es lo del sistema educativo tradicional y menos del profesional tradicional, en el que puede desarrollar su profesión y alcanzar la formación profesional que necesita para realmente vivir de su trabajo. Estas clases que te digo de septiembre son gratuitas, no se exige ningún título académico para entrar en ellas. Somos varios profesores que te voy presentando a lo largo del verano y queremos darte la bienvenida como alumno. Si quieres apuntarte a través de la newsletter recibirás más información. Puedes ir en mi página web, en la sección de podcast, ahí encontrarás una newsletter, y quiero darte lo mejor y transmitirte los errores y los conocimientos que tengo para encontrar bien en tu trabajo las fortalezas y las debilidades que la escuela no te transmite y que te pueden permitir realmente de unirte a nosotros como profesional y ver que tu experimento no es un experimento, sino que funciona, es un proyecto que funciona y que camina y empieza a caminar siempre más solo. Casi nada, ¿verdad? Pues todavía hay más regalo, lo voy dando información poco a poco, voy dando esta información poco a poco, pero te voy a demostrar que vamos a ver un cambio en el paradigma educativo y un cambio real en los temas que afrontamos. Así que apúntate, no te dejes perder la ocasión, nos vamos a conocer de verdad y vamos a hablar de tu proyecto y vamos a hablar del mercado virtual, vamos a hablar del fotoperiodismo y de cómo formarte fuera de la educación tradicional en una materia real que nos permite llegar a ser profesionales y hacer lo que nos queremos hacer, que es vivir del fotoperiodismo.